Señor, hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Señor, hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Muchas veces te fallé y tú, Señor, siempre me has dado una oportunidad. Muchas veces te fallé y tú, Señor, siempre me has dado una oportunidad. Y yo te salto mi Señor, y yo te salto mi Señor, eres mi rey, permaneces siempre fiel. Y yo te salto mi Señor, y yo te salto mi Señor, tú eres mi rey, permaneces siempre fiel. Señor, hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Señor, hoy vengo ante ti y yo te salto mi Señor, yo te salto mi Señor, tú eres mi rey, permaneces siempre fiel. Y yo te salto mi Señor, y yo te salto mi Señor, tú eres mi rey,
bendiciones una vez más. Gracias por estar con nosotros aquí por Facebook o YouTube. Te doy gracias por todos los comentarios, todos los likes y todos los que comparten nuestras predicaciones. Gracias de parte de toda la iglesia. Te pido que no te vayas. Aquí está por comenzar la predicación y está bien bonita. No te la pierdas. Que Dios te bendiga y quédate con nosotros. Bye. Que Dios les bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos a este tiempo de la palabra de Dios. Es un placer para nosotros poder llegarnos a ustedes donde quiera que se encuentre con la palabra de Dios. Nuestro deseo es que Dios te bendiga, que Dios te llene con su presencia, con tu gracia, con su gracia y con su misericordia. Esperamos que Dios esté bendiciendo toda tu vida, que Dios esté bendiciendo tu iglesia si perteneces a una iglesia. Y si no perteneces a una iglesia, te animamos a que busques a Dios y te enseñe dónde puedes encontrar una, donde puedas alabar y glorificar el nombre de Dios con toda la libertad que se necesita. Te invito a que vayamos a Dios en oración para ponernos en sus manos y pedirle que hable a nuestras vidas a través de su palabra en estos momentos. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias por este momento tan especial en el cual podemos acercarnos delante de tu presencia, traer nuestras necesidades delante de ti. Pedimos, Señor, que escuche las oraciones de tu pueblo que nos escucha en estos momentos. Pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, llene nuestros hogares, nuestros lugares, donde quiera que nos encontramos viendo y escuchando esta predicación. Señor, que tu gracia se derrame sobre nuestra vida. Señor, enséñanos lo que tú quieres para nosotros. Enséñanos, Padre, a ser vasos de honra. Enséñanos a ser obreros tuyos. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra conciencia. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Te damos una bienvenida de parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto. Es un placer para nosotros poder tener estos momentos hermosos en los cuales podemos compartir la palabra de Dios donde quiera que nos escuches. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios llene tu corazón con su presencia y sobre todas las cosas que estés trabajando en su reino, que estés haciendo la voluntad de Dios. Y si no estás haciendo la voluntad de Dios, en esta hora te animo, envuélvete en la obra del Señor, en la viña del Señor. Los tiempos son cortos. Dice la Escritura, la noche viene cuando nadie podrá obrar. Así que envuélvete en el reino de Dios, que Dios te llene de su gracia, de su poder, de su misericordia. En esta hora quisiera compartir una palabra con ustedes. Es una palabra, una escritura muy conocida, pero quisiera que lo viéramos quizá de otra manera, o que dejemos que su palabra hable a nuestro corazón. Esta escritura se encuentra en el libro de Jonás y voy a leer tres versículos de este libro de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Hoy quisiera que nos enfocáramos en estas escrituras, y sobre todas las cosas quisiera que nos enfocáramos en este tema, la señal de Jonás. La señal de Jonás. Y este libro tiene unas enseñanzas muy valiosas para nosotros. La mayoría de los profetas nos hablan de palabra que Dios habló, palabras que Dios le dio al profeta, palabras que el profeta habló en el nombre de Dios. Pero este libro es un poquito distinto, o la vida de Jonás, o el llamamiento de Jonás, es una vida un poquito diferente, porque
no nos habla de la palabra que vino por medio del profeta, pero esa escritura nos habla acerca de las cosas que le sucedieron a este profeta. Este profeta sin duda era un gran profeta, era un hombre de Dios. En el libro de los Reyes lo hemos visto, nos habla de la familia de él, nos habla de él, nos habla de las cosas que él profetizó, las prosperidades que profetizó para el pueblo de Dios, profecías que se cumplieron. Pero en este libro nos habla de algo diferente, no de las palabras que él pronunció, pero nos habla de la vida o la actitud que él tomó. Y es digno de que lo veamos, lo aprendamos y veamos lo que tiene para nosotros y el mensaje que tiene para la iglesia de hoy en día, para nuestros tiempos. Porque dice la escritura que vino palabra de Dios, vino palabra de Dios, vino palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios vino a este varón. La palabra de Dios vino a este varón, le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad de delante de mí. Quisiera que nos enfocáramos un poquito en nuestros tiempos, no solamente en Nínive, pero que nos enfoquemos en nuestros tiempos, que nos enfoquemos en nuestras ciudades, que nos enfoquemos en nuestra iglesia y nos enfoquemos con todo nuestro corazón. La mayoría de las veces cuando hablamos de el evangelio, cuando hablamos de predicar a todas las naciones, por lo regular pensamos en aquellas ciudades, aquellos pueblitos, aquellos lugares pequeños en otras partes del mundo donde no ha llegado el evangelio o donde no se predica el evangelio como se predica en nuestros medios. Pero viendo de otro punto de vista, vemos que son las grandes ciudades las que están llenas de maldad, las que están llenas de violencia. Son las grandes ciudades que encontramos donde la gente se ha apartado de Dios, y aún encontramos iglesias en las ciudades grandes que sufren por la presencia de Dios en medio de ellos, o sufren por causa o por falta de obreros en medio de ellos. Y muchas de las veces lo único que hacemos es lamentarnos por estas iglesias, pero son las ciudades grandes de nuestros tiempos donde la maldad, el crimen y toda esta clase de pecado es lo que abunda, lo que sobresale, lo que reina. Nínive era una de ellas. Nínive era una gran ciudad, capital de Siria en aquel entonces. Y era una ciudad de gente como la que hablamos. Era gente mala, era gente pecadora, era gente muy violenta. Esa es la clase de gente que habitaba en Nínive. Nínive era una gran ciudad. Pero dice la escritura que el pecado era grande en aquella ciudad. Y vemos que Dios no hace acepción de personas. Ciudades grandes, ciudades pequeñas, de este, del otro. Dios quiere que el evangelio sea predicado a toda criatura, a toda criatura. Y si tú vives en una de estas ciudades grandes, quizá el llamado es para ti. Quizá no de que vayas a una ciudad pequeña que no sabes si existe o no existe, pero la mayoría a nosotros son estas ciudades grandes que Dios nos está llamando. Las ciudades grandes es donde Dios quiere que la iglesia sea fuerte y sea poderosa para llevar el evangelio a estas ciudades antes de que sean destruidas. Este es el caso de Nínive. Dios le dijo a Jonás: ve a esta ciudad de Nínive y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí, y diles que en 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Y por qué razón va a ser destruida? Por la maldad y el pecado que habitan en ellos. Así fue el caso antes del diluvio.
cuando la tierra se había corrompido y el corazón del hombre era de continuo hacer el mal, y Dios trajo un diluvio. Lo vemos en las ciudades de Sodoma y Gomorra, ciudades que su pecado fue grande, fue horrendo, fue feo, fue horrible. Fueron ciudades grandes que practicaron el pecado al máximo, hasta que Dios vino y las visitó, y porque la maldad no había cesado, no había terminado, Dios trajo juicio sobre ellas. Y Nínive era una de ellas, y Dios había decidido traer destrucción a la ciudad de Nínive. ¿Por qué hace Dios estas cosas? Dios hace estas cosas porque estas ciudades no han querido escuchar o obedecer la palabra de Dios. Y Dios quiere que las demás naciones, ciudades que le rodean, reciban esto como ejemplo de lo que sucede cuando el hombre se entrega a la maldad y al pecado. Y por esta razón es de que Dios envió a Jonás, o la razón por la cual Dios le habla y le manda que vaya a Nínive. Pero conocemos esta historia. Jonás no obedeció a la palabra de Dios, y dice la Escritura que él se fue al lugar opuesto donde Dios lo había llamado. Compró su boleto y se fue a otro lugar en vez de ir a donde Dios lo había llamado. Dice la Escritura nos enseña que no podemos nosotros huir de su presencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Entonces, Jonás no tenía un lugar a donde ir donde no estuviera la presencia de Dios. Él pensaba que estaba huyendo de la presencia de Dios, pero la Escritura nos enseña a dónde me iré de la presencia de Dios. Mi hermano, no hay lugar donde podamos escondernos, donde podamos huir, donde podamos refugiarnos, donde no esté la presencia de Dios. Donde quiera que vayamos, la presencia de Dios está hablando a nuestro corazón y haciéndonos o recordándonos quiénes somos y cuál es nuestro llamado delante de Él. Jonás se subió en esta embarcación, pero iba Dios también. Y pronto el barco comenzó el viento, comenzaron las olas, y los marineros no pudieron controlar esta barca. Y la razón de estos vientos, de estas olas, no eran razones comunes. Era que Dios estaba allí y Dios quería tratar con este profeta. Cuando los marineros querían controlar esta barca, se deshicieron de muchas cosas que llevaban en esta barca. Después se encontraron que Jonás dormía en la parte inferior de la barca. No conociéndolo, le preguntaron: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu oficio? Y él dijo: soy hebreo y huyo de la presencia de Dios, y esa es la razón por la cual las condiciones están así. Pero échenme a la mar y todo volverá a la calma. Y así lo hicieron, lo echaron al mar. Ahí en el mar Dios tenía un gran pez. Y cuando Jonás sentía ahogarse en esas aguas, vino el pez, podríamos decir, a rescatarlo, y se lo tragó. Desde ese momento, Jonás está orando y dándole gracias a Dios que no lo dejó ahogarse. Y es una oración grande la que Jonás presenta delante de Dios. Cuando el pez lo vomita,
No sabemos exactamente el lugar exacto, pero lo vomitó a tierra. Y vino la voz una vez más a Jonás y le dijo: ve a Nínive y predica contra ella las palabras que yo te voy a decir. Qué hermoso es Dios, porque Dios viene a nuestras vidas y muchas de las veces viene 2, 3 veces cuando nuestro corazón es rebelde, cuando no podemos escuchar o no queremos escuchar la voz de Dios. Dios nos da oportunidades y vuelve a venir a hablarnos. Y Dios vino y le habló por segunda vez a Jonás. En esta ocasión, Jonás fue obediente y fue y predicó el mensaje que Dios le había dado. Y él se fue predicando por esa ciudad. De hoy en 40 días Nínive va a ser destruido. De hoy en 40 días Nínive va a ser destruido. Y ese mensaje llegó al corazón de todos, al corazón del rey, al corazón del pueblo. Y cuando ellos escucharon este mensaje, ellos se arrepintieron. Ellos se arrepintieron de sus pecados por el mensaje que Jonás había traído, y Dios perdonó la vida de ellos. No murieron, porque Dios en su grande misericordia tuvo misericordia, tuvo compasión de ellos, y cuando ellos se arrepintieron, Dios los perdonó y no destruyó la ciudad. Hay algo interesante en esto. Muchos de nosotros vivimos en estas ciudades. Muchos de nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad, pero muchos de nosotros no hacemos nada. Muchos de nosotros no compartimos el evangelio con nuestras familias, no lo compartimos con las personas con las cuales trabajamos, con las cuales estudiamos. Y Dios nos está llamando a hacer eso. Dios nos está llamando a ser parte de la iglesia, a ser parte del avivamiento, no ser parte de las quejas, no ser parte de los que se lamentan, porque hay muchas personas que se lamentan de sus iglesias, se lamentan de sus pastores, se lamentan de esto y de aquello, y Dios no nos está llamando a eso. Dios nos está llamando a orar y buscar el poder del Espíritu Santo, buscar el fuego en nuestras iglesias, ser parte de un avivamiento, ser parte de una nueva generación que predica el Evangelio de Jesucristo. Son a nosotros a los que Dios nos está llamando. Una vez dice la Escritura nos dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿No se te hace curioso que siempre andamos buscando señales? A Jesús muchas veces le dijeron: haz una señal del cielo y te creemos. Aún sus discípulos le dijeron: ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y muchas de las veces se le acercaron a Jesús pidiendo estas señales. Dice la Escritura: y apiñándose la multitud Jesús comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Jesús dice: esta generación es mala. Esta generación es mala. No solamente la de Nínive, la generación en los tiempos de Jesús también era mala. ¿Y qué es nuestra generación? ¿Qué es nuestra generación? ¿Qué de nuestras ciudades grandes, nuestras ciudades pequeñas? ¿Qué de nuestras iglesias? Jesucristo dice: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada más que la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Podemos preguntarnos. La señal de Jonás es muy simple. Jesucristo dice:
Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también le será el Hijo del Hombre a esta generación. Entonces, Jonás fue señal para los ninivitas. Pues seguro que todos se dieron cuenta que a este hombre se lo había tragado un gran pez. Todos sabían lo que le había pasado a este. No fue algo que se hizo en secreto. Todo el mundo se dio cuenta lo que este hombre pasó antes de llegar a Nínive. Un pez se lo había tragado y estuvo en el vientre 3 días y 3 noches. Esta es la señal de Jonás. Todos se arrepintieron. Y dice Jesucristo, así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. También para nuestra generación, la señal es el Hijo del Hombre. La señal es Jesucristo. Dice la Escritura, la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. Porque esta generación, dice, la reina del sur se levantará en juicio contra los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón está en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio, dice Jesús, contra esta generación y la condenarán porque por la predicación de Jonás se arrepintieron. Dice Jesús, en el día del juicio se levantará esta nación en juicio contra vosotros, porque los de Nínive, la generación de Nínive, se arrepintió con la predicación de Jonás. Y Jesús les dice, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Jesús dice, ellos se arrepintieron con el mensaje de Jonás, pero esta generación no se arrepiente con la predicación del Hijo del Hombre. O sea, aquella generación se arrepintió con el mensaje de Jonás, pero la generación que estamos viviendo no se arrepiente con el mensaje mismo de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, alguien más grande que Jonás está en este lugar. Jesús es más grande que Jonás. Jonás era solamente un siervo. Entonces, mi hermano, vemos aquí que aún donde nosotros vivimos, en las ciudades grandes, el pecado abunda. Y muchas de las veces no hacemos nada. No predicamos el mensaje, no lo compartimos. Dice la Escritura que cuando Jonás subió a esa embarcación, se fue a la parte de abajo y dormía. Y estos hombres, preocupados por la nave, lo buscaron y le dijeron, levántate, dormilón. No esperemos que el mundo venga y nos despierte. No esperemos que el mundo venga y nos diga, despiértate, porque el mundo despierta con dolor. El mundo despierta con cosas que duelen. No esperemos que sea el mundo quien nos despierte y que nos diga despiértate de su sueño, porque el mundo nos despierta con dolor en nuestro corazón. No esperemos que sea el mundo quien nos hable y nos diga despiértate, cuando el Señor ya nos ha dicho levántate tú que duermes entre los muertos. Mi hermano, es tiempo de envolvernos en la obra del Señor, de orar por nuestras iglesias, de orar por nuestros pastores, que Dios avive la obra, que Dios haga grandes cosas. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hay que avivar ese fuego, mi hermano. Hay que avivar nuestras iglesias.
Hay que dejar de abandonarlas, de irnos a otras, de hablarnos de nuestros pastores, de hablar de nuestros hermanos. Pero hay que levantar el reino de Dios, y ahí donde Dios nos ha puesto. Si tú ves esas cosas, es que Dios te ha abierto los ojos para que ores y intercedas y reprendas al enemigo, para que estas iglesias sean llenas del poder del Espíritu Santo, porque Cristo ya viene pronto. ¿Cómo sabemos? Tenemos la señal de Jonás. Y así como la señal de Jonás, esa es la señal que nosotros tenemos, que Jesucristo estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mi hermano, mi deseo es que Dios te haga un siervo fuerte, entregado al servicio de Dios. Y si vives en una ciudad grande, hay mucho trabajo. Si vives en una ciudad pequeña, hay mucho trabajo. Que te envuelvas en la obra de Dios, que te conviertas en un guerrero de oración, y pronto veremos la diferencia. Mi hermano, te deseo que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios prospere tu iglesia, que Dios prospere tu casa. Vamos en oración delante de Dios. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque tú eres mayor que el templo. Tú eres mayor que Salomón. Y tú eres mayor que Jonás, porque no hay nadie como tú. Te doy gracias por permitirnos trabajar en tu viña. Gracias, Padre Santo. Te pido por mis hermanos que me escuchan, Señor, mueve sus corazones. Si ya te están sirviendo, Señor, que lo sigan haciendo con mucho fervor. Pero si no es así, Señor, que ellos escuchen el llamado que les haces, porque tú eres mayor que Jonás. Y que esas señales son las señales que tenemos en ti, que Dios te levantó de los muertos. Señor, pongo en tus manos a cada uno de los que me escuchan, y que la obra sea hecha en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, te deseo que Dios te bendiga en estos tiempos difíciles, que Dios no te deje desmayar, y que tú no dejes desmayar a otro, que intercedas por él. De parte de la Iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Jacinto, te deseo que Dios te bendiga, y hasta la próxima.